bendiciones. Muy buenas noches. Este día voy a estar compartiendo acerca de generación sin identidad. Bueno, ya el título más o menos nos da la idea y les da a ustedes la idea de lo que voy a compartir. Voy a iniciar en el capítulo 18 de Apocalipsis. Voy a dar lectura de los versículos 1 al 5. Ahora, esta es la caída de Babilonia, ya sabemos, pero al ratito voy a compartir acerca de el inicio y cómo se inició esta generación sin identidad. Dice el 18, empezando en el 1. Después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Y clamó con voz potente diciendo: ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Esta sentencia la podemos ver en toda la palabra del Señor, los profetas, cómo hablaron acerca de esta caída. Recuerden, este capítulo 18 es la caída, pero este es Babilonia, la política y comercial. En el 17 es la religiosa. Dice el versículo 3, porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Y oí otra voz del cielo que decía, miren qué interesante este versículo, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. Sabemos por los tiempos que estamos viviendo, esto está para suceder. Sabemos que ya, miren, yo creo que ahorita es el tema más relevante en cuanto al levantamiento de la iglesia, la tribulación, los 7 años que vienen, pero sabemos que al finalizar, en los 7 años, Dios va a tratar con Babilonia, la política y la religiosa y la comercial, del 17 y 18. Pero aquí hay algo que nos habla el Señor. Dice, salid de ella, pueblo mío. Ahora, no necesariamente el pueblo de Dios tiene que estar ahí. Lo que Dios está hablando también aquí es que salgamos de ese sistema, salgamos de esas creencias, salgamos de ese pecado. Porque dice en el versículo 5, porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. Dios habla continuamente en su palabra, pero tenemos que nosotros estar leyendo la palabra constantemente para saber qué nos habla Dios y qué quiere y qué pide de nosotros. Aquí vemos, el Señor dice que salgamos de ese sistema inmundo, pecaminoso, de ese sistema aborrecible a los ojos de Dios. Y todos. Por ejemplo, hay mucha gente, miren, hay mucha gente que dice, oh, es que el Señor me salvó. Vamos a decir un político, un artista, lo que sea. Y la persona sigue en ese mundo pecaminoso, haciendo lo mismo que los demás. Debe de salir de en medio de ella, de ese sistema pecaminoso. Porque vemos que mucha gente, ahorita pues todo mundo, podemos decir casi todo el mundo, se llama y se dice cristiano. Pero, dijo el Señor, por sus frutos los conoceréis. Así que Dios pide de nosotros que seamos sabios, que dejemos este sistema inmundo. Porque este sistema es el que ha llevado a la humanidad a pique, podemos decir. Claro, sabemos que Dios siempre tiene un remanente, pero aquí voy a leer el inicio
de este pecado porque desde Génesis aparece todo esto. Y voy a dar lectura en Génesis, aquí en los versículos, en el capítulo 11, del 1 al 6. Notemos algo importante. Ellos querían edificar la torre, que la torre llegara al cielo, etcétera. Pero la torre no llegó al cielo como ellos querían. Pero ¿sabes qué? ¿Qué es lo que sí llegó al cielo? Sus pecados. Dice en el 11 de Génesis 1. Dice, tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar. Y se establecieron ahí y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo. Aquí ya es la idolatría, aquí querían subir al cielo, pensaban luchar contra Dios y vencerlo. Bueno, ya sabemos, ¿verdad? Dice, aquí está la clave también. Y hagámonos un nombre. Dice, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Mira lo que dice Dios, nada les hará desistir. ¿Qué quiere decir? Nada los va a hacer cambiar su mente. Aquí tuvo que bajar Dios. Todos conocemos esta historia. Ahora, aquí vemos que dice, salieron del oriente y hallaron en la tierra de Sinar. Ahí se establecieron. Sinar es lo mismo que Sumeria y es lo mismo que Babilonia y es lo mismo que el actual Irak. Entonces cambia de nombre. Ahora, algo importante, en esta llanura, en este lugar, es donde cayó fuego de Dios del cielo y consumió a Sodoma y Gomorra, los deshizo, que sabemos que son las ciudades que ahorita están sepultadas en ese lugar. Todo esto tiene una historia tremenda, pero Dios nos enseña desde el principio de la creación el pecado del hombre y su rebelión. La gente cuando llega a pecar de tal manera, hay dos palabras fuertes que habla Dios: pecado de muerte ahí y mente reprobada. Ahorita yo voy a leer, yo sé que no es común esto que estoy compartiendo, pero lo que yo titulé que es una generación sin identidad, así como Génesis que dice, hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos. Nombre, ellos ya estaban confundidos, es lo que significa la torre Babel. Babilonia significa confusión. Y ahí el hombre entró en confusión. Y esa confusión sigue y sigue y sigue y sigue. Y hoy en estos días sabemos que se ha pero multiplicado cientos de veces esa confusión en la mente del hombre. Ahí es donde empieza Satanás, nuestro enemigo, en la mente del hombre es donde empieza a trabajar para confundir la mente del hombre. Por ejemplo, ¿por qué no tienen identidad? Por ejemplo, hoy en día los hombres quieren ser mujeres. No estoy generalizando, y eso ya lo saben. Las mujeres quieren ser hombres. Ahorita todo el pecado, todo lo que Dios aborrece, todo lo que Dios abomina, es lo que Satanás está trabajando. ¿Sabes para qué? Para cambiar la mente del hombre, para seguir, porque sabemos que él quiere ser un creador.
Él quiere hacer como que toda esta naturaleza, todo este mundo, cambiarlo. Ese es el propósito de Satanás. Por eso el Señor dijo que Satanás vino para hurtar, matar y destruir. Pero yo he venido, dijo Cristo, Juan 10:10, para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y la confusión es lo que lleva al hombre a la religiosidad, es lo que lleva al hombre a la perversidad, que es lo que estamos viendo ahorita. Ya ahorita está perdido, no generalizo, siempre les digo, la moral del hombre, de la mujer, ¿cómo está ahorita? Por el suelo. Porque esa generación solamente no tienen identidad, no saben de dónde vienen, no saben a dónde van. Entonces, ahorita es un mundo en confusión, es un mundo que nosotros tenemos que estar prevenidos, porque saben una cosa, así como en Sumeria, como en Babilonia, como en la tierra de Sinar, como queramos llamarle, todo es Babilonia, es donde Dios destruyó a Sodoma y a Gomorra, en esa llanura, en Sumeria. ¿Por qué? Porque había mucha riqueza ahí y sabemos que es lo que el hombre siempre ha envanecido y ya ha perdido el corazón del hombre, la mente. Ahí es donde Satanás ahorita está trabajando, pero arduamente. La mente, dice, por eso dijo mi hermano Pablo, Primera de Corintios 2:16, Romanos, Isaías, pero específicamente Pablo dice que nosotros tenemos la mente de Cristo. La mente de Cristo es la obediencia al Padre, vivir en obediencia, vivir en santidad, vivir consagrando nuestras vidas a Dios. Pero sabemos que ahorita la confusión está tremenda en el mundo. Y les decía ahorita, miren, aquí por ejemplo, voy a leer un poquito para que entendamos todo lo que está pasando y cómo el hombre quiere, ahora están tratando de eliminar la palabra de Dios. Por ejemplo, todo el enemigo sabemos que él quiere una creación, ¿verdad? El hombre quiere ser mujer, la mujer quiere ser hombre, la marihuana está legalizada, el aborto, así como está todo. Pero ahora lo más nuevo que acabo de escuchar en el estado de Wisconsin es que, por ejemplo, quieren eliminar la palabra madre por persona inseminada. Y luego quieren eliminar padre biológico por padre natural. Y luego quieren eliminar la palabra marido o esposo por cónyuge. Quieren eliminar la palabra varón por persona, cualquier persona. Miren, ahorita cuando vamos a la oficina del doctor, de un dentista, cuando estamos llenando algunos papeles, siempre nos dicen, preguntan el género, femenino, masculino u otro. ¿A poco no? Eso es lo que estamos viviendo. Los tatuajes están al día y sabemos que los tatuajes, por ejemplo, yo veo personas ancianas ya, llenas de tatuajes. La palabra de Dios lo condena. Nosotros somos el templo del Espíritu de Dios. Por eso debemos de mantenernos en santidad, en obediencia. Y yo sé que muchos de nuestros familiares, de nuestros cercanos, tienen tatuajes. Pero bueno, oramos para que el Señor los alcance. Porque eso no quiere decir que ya Dios los condenó. No, imagínate ahorita, por ejemplo, los tatuajes. Tú vas a cualquier lugar, a un restaurante, a donde tú vayas, los carros, las casas llenas de calaveras, llenas de demonios, llenas de serpientes. Es horrible esta generación. Va directo al infierno. Está directamente revelada en contra de Dios esta generación, y todo dicen, oh no, yo soy libre, es mi cuerpo, yo hago lo que quiero, si yo quiero fornico, si yo quiero aborto, si yo quiero adultero, es mi cuerpo. No, no es tu cuerpo. Te digo algo, y malas noticias para los que tienen ese pensamiento,
no es tu cuerpo, a ti no te pertenece, a nadie nos pertenece nada, porque es Dios, el Espíritu Santo, que nos formó, que el Espíritu de Dios sopló en nosotros, nos dio hálito de vida. Entonces, nada nos pertenece a nosotros, absolutamente nada. Entonces, les decía, por ejemplo, ahora hay otra, mira, en esto podemos ver la mente torcida, distorsionada. Ahorita yo he visto, yo lo veo, yo me informo, yo investigo personas que tienen mascotas. No tengo nada contra las mascotas, ¿ok? Pero yo he visto, mira, se casan con perros, cazan a los perritos, tienen mascotas en sus casas como cerdos, serpientes. ¿Quién te dijo que eso es la voluntad de Dios? Eso no es, esa es una mente torcida. Se casan. ¿Cómo es posible que una persona se case con un perro y le deje herencia a un perro? ¿Cómo es posible? El perro es una mascota, claro que sí, es un animal doméstico, pero eso no quiere decir, porque aquí ya podemos ver, ya no quieren niños, ahora quieren perros, ¿verdad? Pero vuelvo a lo mismo, es porque, ¿sabes qué? Nuestra mente no está ubicada en Cristo Jesús, no están centrados nuestros pensamientos, y repito, no tengo nada contra los perros, mi hijo tiene un perro, una perrita, la queremos y todo, pero sabemos nosotros qué condición y qué es. Y lo peor, hay gente que tiene relaciones sexuales con los perros y con animales. Si vamos a Levítico, la palabra de Dios condena absolutamente esa conducta. Pero es que la mente del hombre, estamos ya en días donde ya todo, ¿sabes qué? Todo Satanás quiere hacer como que toda esa pudrición que está en contra de Dios, él quiere hacer que todo se vea como normal. ¿Cómo tú pasas a creer que de aquí de Estados Unidos, con los impuestos, nuestros taxes, nuestros impuestos, cómo tú pasas a creer que habían mandado millones de dólares que en unos libritos para los niños, para que se instruyan si quieren ser mujer o si quieren ser hombre, para que las mujeres no tuvieran embarazo? Dando miles de dólares a conciertos gays, miles, estamos hablando de millones de dólares que salieron de nuestros impuestos aquí en Estados Unidos por mandar toda esa literatura para corromper más al mundo, más de lo que ya está corrompido. Son los tiempos, iglesia, son los tiempos, y si nosotros no nos apercibimos, tenemos familia, tenemos hijos, tenemos nietos y tenemos iglesia, tenemos vecinos. Ese es el deber de todo pastor, que nosotros tenemos que estar vigilando esas vidas. Aquí en Romanos 1, voy a leer estos versículos. Fíjense, en el capítulo 1 de Romanos y versículo 18, dice que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. ¿Cuál verdad? El evangelio puro, el evangelio santo, el evangelio que se ha mezclado con tantas situaciones. Y lo triste en todo esto es que hay un pueblo que ama a Dios y no es libre. Hay un pueblo que ama a Dios y está atado en cadenas. ¿Y quién es el responsable? ¿A quién va a pedir cuentas Dios? A nosotros, los que nos decimos o ser pastores o líderes o maestros. Tiempos difíciles, iglesia. Por eso yo sé que estos versículos no se comparten. Y es más, es hasta raro. ¿Por qué? Porque hay una ignorancia y ceguera en la palabra de Dios. Entonces, miren lo que le pasó a esta generación. Si ustedes, ahí en Génesis 11, y fíjate que desde Génesis 10, ahí aparece Nimrod, un tipo del anticristo, un descendiente de Caín.
Y ahí por eso vemos cómo estaba la condición ahí, porque ya esa generación, la palabra generación en hebreo significa círculo. ¿Sabes por qué? El Señor dijo, Mateo 17:17, esta generación adúltera y perversa. La palabra generación significa círculo, rueda. ¿Qué quiere decir? Que ahí el pecado, el hombre, la generación solamente da vuelta en su pecado y no sale de ahí. ¿Cuándo salimos? Cuando venimos a Cristo Jesús. Romanos 1 dice, aquí ya sabemos, el corazón de ellos fue entenebrecido. Dice, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Está hablando Dios acerca del homosexualismo, el lesbianismo, cambiaron el uso natural, pero Dios aquí habla que Él se revela desde el cielo en su creación. Entonces, eso nos indica la existencia de nuestro Dios. Y luego dice el 26, dice, por esto otra vez Dios también los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el uso que es contra naturaleza. 28, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó otra vez. Aquí está ya el problema. Los entregó a una mente reprobada. Mente reprobada y pecado de muerte. Cientos de predicadores. No, tú hagas lo que hagas, Dios perdona todo. Sí, el amor de Dios todo lo cubre. ¿Sabes qué es el problema? Que el hombre traspasa el corazón y la voluntad de Dios. Es una irreverencia tremenda. No, y yo tengo mi religión, y yo tengo mi creencia. Te vas a condenar si no te arrepientes, si no naces de nuevo, si no eres una persona regenerada, no degenerada, regenerada. Y luego, fíjate, dice el 32 y por último, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. No solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Cuando Dios habla aquí de muerte, dice que son dignos de muerte. No es una muerte física, todos vamos a morir, a no ser que el Señor nos levante a su iglesia. Pero cuando habla es pecado de muerte, es la blasfemia contra el Espíritu Santo, porque ¿sabes qué? Es el Espíritu Santo de Dios que nos lleva a Cristo, que nos convence, que nos redarguye, que nos hace reflexionar de que estamos perdidos porque estamos viviendo en pecado. Entonces, la blasfemia no es solo hablar cosas contra Dios, no, son las acciones, como aquí lo vemos. Eso acarrea el pecado de muerte. Que no te engañen quien te haya dado estos versículos. No, sí, que sí, claro. Dios, mira, el amor de Dios todo lo cubre. Lo alto, lo bajo, lo ancho, lo sublime, todo lo cubre. Pero hay un pecado que ya Dios no cubre, porque la persona así como fue ahí en Babilonia, en la tierra de Sinar, en la tierra de Sumeria, en la tierra de, como queramos llamarle, la actual Irak. ¿Qué te dice eso? La actual Irak, enemigos acérrimos de Dios, tierra de violencia, tierra de crimen, tierra de lo peor. Imagínate, descendientes de Caín. Ay, Señor, que de veras necesitamos meternos más con Dios, arrepentirnos, buscar su rostro, buscar su presencia, humillarnos, pedirle perdón a Dios, porque los días son muy malos, malos pero muy malos. Y de aquí, mira, dice en el versículo 17, dice, porque en el Evangelio, aquí en Romanos 1, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá.
la fe en Cristo. No es como yo escucho, que la fe pide lo que quieras, pide un barco, pide una casa, pide una hacienda, pide riquezas. Es la fe, dicen. No, el justo por la fe vivirá. Cuando nos entregamos a Jesucristo, Él suple todas nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Pero debemos de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y entonces todas las añadiduras nos van a ser entregadas por nuestro Señor Jesucristo. Son los días, y yo sé que el mundo sabe que es una generación que no sabe ni a dónde viene, ni de dónde viene, ni a dónde va, ni qué es lo que va a pasar con este mundo. Sabemos que, por ejemplo, sabemos que ya el anticristo pues ya está por aparecer. Eso es fácil de entenderlo. Por eso el Señor, yo predicaba en uno de los sermones pasados las señales de Dios. Esta es la señal más grande. Por eso destruyó Dios a Sodoma y a Gomorra. ¿Por qué? Porque ellos estaban totalmente perdidos, pero Él sacó al justo Lot. Segunda de Pedro 2, 6 al 9, dice Pedro, justo, dice que abrumaba su alma cada día, orando, ayunando por aquella perdición que había ahí. Por eso tenemos la iglesia, tenemos el deber de estar orando, buscando al Señor, porque mira, todo va a ser así, muy repentino, todo lo que viene. Entonces tenemos que buscar a Dios con todo nuestro corazón antes de que sea demasiado tarde. Vamos a unirnos en oración. Si ustedes quieren orar, pedir perdón o seguir consagrándote más, lo hacemos. Padre, en el nombre de Jesús, esta noche, Señor, yo te doy la honra, yo te doy la gloria, la alabanza. Gracias por tu palabra, Señor, porque aquí no hay engaño, Padre. Aquí tú nos llevas, Espíritu Santo, directo a la presencia de nuestro Padre. Aleluya. Te doy gracias, Señor, por todo esto, y recibe estas almas que se están entregando a ti en el nombre de Jesús. Amén. Qué linda es la palabra del Señor. Te doy un consejo en estos segunditos que me quedan. Busca a Dios de todo tu corazón. Busca una iglesia, porque hay mucho pueblo que está sin congregación y estás mal. Bueno, les amo en Cristo Jesús. Bendiciones y hasta el próximo